Muy bien. Bueno, vamos a continuar y por allá pues terminar. ¿Qué vamos a tener en este caso? Bueno, vamos a tener que la estructura de todas formas, independientemente de si empieza por el inicio, por el final, por el medio, brinca y salta, usualmente las películas tienen adicionalmente lo que es una estructura de 3 actos dentro del guión, ¿sí? Estos 3 actos suelen ir pasando de uno a otro a través de lo que van a conocerse como puntos de giro, ¿sí? O giros de la trama. Este es como un esquema típico o tradicional de lo que sería una película, ¿sí? Con un 25% del tiempo de la película para el primer acto, 60 minutos o el 50% de la película para el segundo acto y un 25% nuevamente de la trama para el tercer acto, para el final. Entre ambos puntos, entre el primer acto y el segundo, hay un punto de giro y entre el segundo y el tercero también hay un punto de giro. ¿Ok? ¿Cómo es usualmente? Esto sí es una estructura ya como más general de cómo va a quedar el guión, no importando, como decía yo, si la película empieza por el final, empieza por el medio, empieza desde el principio. Bueno, la historia empieza con un planteamiento. En este caso, en el primer acto se suele presentar al personaje o a los personajes protagonistas o se empieza a presentar el mundo en el que estos viven. ¿Sí? Eso es lo primerito que pasa. ¿Me podrían dar ejemplos de escenas de películas que así, tal cual lo están ustedes viendo? Decir, ay, sí es cierto, esta película empieza mostrándonos al personaje este, o empieza mostrándonos a los personajes protagonistas, o empieza mostrándonos el lugar en donde la trama se va a desarrollar. ¿Qué películas les vienen a la mente con esa descripción? A mí la nueva de Suicide Squad, creo que sí empezó. La ¿Con los nueva. personajes? Ajá. ¿Eh? De hecho, desde la primera también. La primera, lo primerito que hacen es empezarte a mostrar a los personajes y por qué están retenidos y qué loqueras hacían o qué poderes tenían, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más ubica alguna característica así? De que se note cómo te presentan al personaje principal o a los protagonistas o el mundo. La de cómo entrenar a tu dragón. ¿Ok? ¿Qué te presentan ahí primero? Iniciando, nos presentan al protagonista, que es Hippo, no sé cómo se pronuncia bien. ¿Mm? Cuando ocurre la redada de dragones, él mismo en su mente nos empieza a presentar a los demás adolescentes de la aldea o del pueblo, Astric, los gemelos, su primo y Patapés. Ok, Luego nos presentan a los adultos y nos adentran al mundo, que es un pueblo vikingo que es atacado por dragones. ok, muy bien. ¿Alguna otra? La de la Mujer Maravilla, la 1. Ok, muy bien, también. Sí, en ese caso, rápido nos llevan como a entender qué es lo que está más o menos pasando en el lugar. ¿Sí? Entonces, eso es parte de, y bueno, nos podemos ir de larguísimo con un montón de películas. El Lobo de Wall Street, Tenet, Jurassic Park, ¿cómo se llama? Interestelar, ¿sí? Que nos muestran el mundo, cómo está el mundo en ese contexto del futuro. Entonces, todo eso pues pasa ahí, ¿no? De ahí se nos presenta el contexto de la historia. Ya que nos presentaron al personaje principal y nos presentan el mundo en el que están, nos empiezan a mostrar el contexto general de la historia, ¿sí? Y aquí dice, ojo, hay que hacerlo de una forma atractiva, sin olvidar nunca que lo que motiva el interés del espectador es que exista conflicto en cada escena. ¿Sí? Es decir, nos van a ir mostrando
cómo van pasando la historia, pero si puede ir habiendo como momentos tensos en cada parte de este inicio, pues excelente, ¿no? Después nos dice que no se trata de presentar escenas aburridas, hay que hacerlo interesante, ¿sí? O lo peor que podemos hacer es que una película recién empiece y ya las personas estén bostezando con la película, porque pues obviamente no se van a interesar en lo demás. Nos dice, en estos primeros minutos vamos a descubrir la relación que hay entre el protagonista y otros personajes y conoceremos las reglas del mundo donde transcurre la acción. Recordemos que en las películas podemos encontrarnos todo tipo de reglas que no son las reglas convencionales del mundo en el que vivimos, ya sea porque hay una delincuencia desmedida o ya sea porque hubo un accidente, un suceso catastrófico o porque hubo una guerra, lo que sea que esté pasando, pues nos van a poner en el contexto de qué está pasando en el mundo durante la etapa del planteamiento. Ya una vez que pasamos este como primer momento, llega la parte de hacer un detonante. En este caso, es el momento donde surge este primer acto en el que va a suceder algo que va a romper el equilibrio en el que se encuentra el protagonista. ¿Sí? Este suceso se suele llamar de diferentes formas, puede ser detonante, incidente incitador, desencadenante, el catalizador o el punto de ataque. Lo normal es que suceda una vez que ya hemos conocido un poco al protagonista o los protagonistas de la historia. Aunque también hay historias que arrancan prácticamente con el detonante al mismo tiempo que presentan a los personajes y nos atrapan prácticamente desde el inicio. Esto se puede ver muy bien en la película de Amores Perros, donde lo primero que pasa es que están ahí en una corretiza y ¡pum! Viene el choque de automóviles, ¿ok? Ya desde ahí tú ahora sí dices, oh, la onda, esta película acaba de empezar y ya se armaron los guamazos. ¿Qué pasó aquí, no? Entonces, esa es una de las características donde puede haber este detonante en los primeros segundos. De hecho, bueno, no han visto la película de Matrix, que por cierto yo creo que es lo que vamos a hacer el siguiente viernes, para que se conecten. Y vamos a ir viendo estos aspectos que estamos mencionando ahorita y cómo estos van vinculados ahí con la trama. Y ahí se van a dar cuenta que el detonante fue, de hecho, lo que la película terminó vendiéndole al estudio. Los que hicieron la película se enfocaron en hacer esta parte, el detonante, como muy intenso y se lo mostraron a la casa productora y la casa productora dijo, ¿cuántos millones de dólares más dicen que necesitan para esa película? Y les dieron sin chistar nada porque se habían quedado muy impresionados con esta escena del detonante en la trama. ¿Okay? Lo normal es que suceda una vez que ya hemos conocido, como dijimos, al protagonista, aunque también habíamos dicho, este suceso va a desequilibrar el mundo del protagonista y es el que va a hacer que el protagonista tenga que afrontar el conflicto principal. Es decir, esto va a ser lo que va a hacer que arranque la trama principal de la película. Ya abandonamos la presentación del personaje, ya abandonamos la presentación de los protagonistas y entramos de lleno en la trama. Puede ocurrir que en algún momento dado, en ese punto, surja lo que es el debate o la crisis, que el protagonista se sienta con la situación de si enfrenta o no el objetivo de la trama principal. Pero finalmente le tiene que suceder algo que hará que llegue ese momento y que lo empuja a afrontar el reto que tiene por delante. Y es en ese entonces cuando se produce, ahora sí, el primer punto de giro, cuando el protagonista debe tomar las riendas de la situación. Así llegamos a la segunda parte, al segundo acto, que es el del nudo, la confrontación. En este segundo acto es el que vamos a llamar desarrollo, nudo, confrontación o nudo de la historia. Es el más difícil de escribir, no solo porque es el más largo, ya habíamos dicho que suele durar el 50% de toda la película, sino que además es el que pone a prueba al protagonista y a la paciencia del espectador. Es decir, nos tenemos que interesar en la vida del protagonista, porque aquí es donde está todo el jugo de la historia, que ya más o menos le hemos ido informando de qué se trata al espectador desde el principio. En el segundo acto hay muchas cosas en juego, como que hay que mantener la atención
en todo momento, ya que si la historia, eso es lo típico que decimos, es que la historia estaba lenta o la historia se cayó. Bueno, es porque no hubo una atención que se mantuviera durante todo el momento. El objetivo del protagonista debe parecer lejos, o sea, parecer que está difícil que lo logre o imposible que lo logre, pero que sí exista la esperanza de que lo puede lograr. ¿Okay? Puede haber subtramas en algún momento dado que también tienen que ser interesantes y estas subtramas también tienen que tener su planteamiento, desarrollo y desenlace. Así que suele ser complejo, aún más complejo, si metemos subtramas dentro de una trama. Si lo hay, se suele desarrollar más al antagonista en esos casos, que no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un ente o un suceso. A la vez, estos obstáculos deberían de ser cada vez más grandes, pero también ir sucediendo de una forma que sea natural, que el espectador no sienta la presencia del guionista. Es decir, que digas, no inventes, ese tipo ya todo le sale bien, porque pues los guionistas ya lo pusieron que es el héroe desde el principio. O sea, eso, ¿no? Un poco lo que pasa ahora con las de Rápidos y Furiosos, que ya los personajes, vaya, les pueden rafaguear y las balas no los tocan. ¿Por qué? Porque así lo quieren los guionistas, ¿no? Entonces, pues, la trama pues pierde sentido, lógica. Ya no te sientes con esa sensación de que algo les puede pasar porque pues ya eso lo quedó superado. En este caso, puede existir lo que se conoce como el midpoint o punto medio, que es el segundo acto. Al ser un segundo acto muy largo, algunos guionistas optan por utilizar un punto de inflexión en mitad del segundo acto. A esto lo llamamos el midpoint o punto medio. En realidad funciona casi como un punto de giro y nos ayuda a mantener el interés. No es que cambie el objetivo del protagonista, sino que puede darle un giro en otra dirección, motivando intereses de la historia, generando más tensión o haciendo que se pueda llegar a partir en más partes este segundo acto. Esto se hace mucho, hace que muchos guionistas no estén de acuerdo con que haya 3 actos, sino que algunos plantean que puede haber 3, 4, 5 o más actos, dependiendo del giro que haya en la trama. Nada más que obviamente pensemos que pues la historia se tiene que estar reescribiendo muchas veces y eso pues obviamente puede ser complicado en ciertas tramas. Pero bueno, el caso es que ya hemos pasado el midpoint, nos vamos acercando ya hacia el final del segundo acto, que es donde va a volver a llegar el segundo punto de giro. Con el segundo punto de giro, justo antes del tercer acto, el protagonista suele pensar que va a ser incapaz de lograr su objetivo. De hecho, prácticamente suele rendirse. El obstáculo parece insalvable, pero de pronto sucede algo que hace que el protagonista afronte por fin el objetivo. Ocurre con frecuencia que tenga un mentor que le haga ver que estaba equivocado, que sí puede o se ve forzado al no tener escapatoria o tener que afrontar la adversidad. Lo importante en este punto es que ahí ya el protagonista se viene arriba y se dice, venga, vamos a acabar con esta cosa. Y así llegamos al desenlace o la resolución. En este caso, el tercer acto se va a producir el desenlace a lo largo de la historia. Como hemos visto, el protagonista va a estar sufriendo diferentes cosas para llegar a este preciso momento. Y durante el segundo acto ha tenido que pasar pruebas y obstáculos. Aquí ya el protagonista ya llega más fortalecido, llega con más herramientas, con más equipo, con más cosas. Y pues está preparado para vencer, ¿no? Y a partir de aquí ya todo debe ser tensión al límite, porque se está acercando al final y no vamos a saber qué es lo que va a suceder hasta que termine como tal. En este caso, se lanza hacia la conquista final el protagonista, buscando la conquista del objetivo que ha estado persiguiendo. Y hasta que llega ese momento final en el que está el juego absolutamente todo, es que llega el clímax. En una película de acción es muy fácil identificarlo, la batalla final entre el protagonista y el antagonista, pero también en la mayoría de las películas suele ser bastante fácil de identificar este clímax. En ese momento es que el protagonista tiene esa escena final en la que consiguió o no su objetivo. Y así, de alguna manera, pues ya te plantean qué va a pasar o qué ser del protagonista en adelante, ¿no? Si vuelve a su vida cotidiana o si ya no puede volver a su vida cotidiana, sino que ahora ya está como en una posición completamente diferente.
Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Recuerden, porfa, se los súper encargo. El viernes traten de ser bien puntualitos, porque les digo, si vamos a ver la película esta de Matrix, pues no la puedo poner hasta que no estén todos conectados, ya que pues la verdad, si la agarran empezada, es una trama que avanza muy rápido, el planteamiento es muy complejo de entender de inicio, no que sea súper difícil de entender, pero o sea, sí necesitas haber visto la película bien desde el principio para entender qué carambas está pasando. Entonces, porfas, ahí les súper encargo el viernes, bien puntualitos, se conecten, ¿vale? Si quieren tener palomitas y demás a la mano, yo no me peleo. Pero bueno, ahí traten de ser puntuales y si no, pues ya, no sé si mi clase es la última, el viernes. Sí, la última. Bueno, si no cualquier cosa me dicen y a lo mejor hasta medio, aunque esté yo conectado y me aplace un poquito, pero para que todos estén conectados y todos la vean, porque no es como mi afán nada más de que la vean, sino porque, bueno, ya me dijeron que es una película que no han visto, entonces me va a funcionar muy bien para que analicen estos actos y estos elementos narrativos que van pasando. Es una película muy buena y además nos va a servir para los otros puntos que vamos a ver posteriormente, que van a ser temas de encuadres de la cámara, movimientos de cámara y todo este tipo de situaciones. Entonces, por ahí es un muy buen ejemplo, un muy buen elemento que nos va a servir incluso para también ahondar en esta historia, porque como tal no es una historia lineal completamente. Entonces también esa parte va a estar ahí interesante. ¿Sí? Pues bueno, ¿sabes? Una película que incluye muchos elementos de lo que hemos visto hoy y por eso creo que va a ser bastante interesante para ustedes. Bien, ahí lo dejamos. Nos vemos el viernes. Pásenla chévere. Hasta el viernes, profe. Excelente semana. Bye.